Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro resumen informativo que este lunes 10 de octubre recoge la represalia de Moscú con bombardeos sobre Kiev por el sabotaje al puente de Kerch que une a Rusia con Crimea. Al menos 10 muertos en estos momentos como consecuencia de los bombardeos del ejército ruso. Putin ha definido el bombardeo como un ataque masivo con armas de precisión. Ha añadido que las respuestas de Rusia serán más duras si continúan los actos de sabotaje que calificó de terroristas. La Cruz Roja Internacional ha pedido a los gobiernos centroamericanos que garanticen la asistencia humanitaria a los migrantes en tránsito por Centroamérica y que sufren ahora el huracán Julia de intensidad 1 que impactó en la costa caribeña de Nicaragua. Ha dejado daños en Nicaragua y fuertes lluvias con desbordamiento de ríos en parte de esta región de casi 50 millones de habitantes, muchos de ellos sumidos en la pobreza. Son miles los migrantes irregulares que recorren en estos momentos Centroamérica en su camino hacia el norte, en un año con cifras máximas según el recuento de organismos internacionales. Pero tenemos bastante más, entre otras cosas, los deslizamientos de tierra en Venezuela con 25 muertos en el momento en que les hablamos. Se mantienen con fuerza las protestas en las calles de Irán contra el régimen teocrático de Teherán por la imposición del velo a las mujeres. Les daremos cuenta también de la reelección como presidente de Austria de Alexander Van der Bellen del partido Los Verdes. Acompáñenos ahora para ver las claves del día en 20 minutos. El ejército ruso realiza un ataque aéreo en varias ciudades de Ucrania, siendo esta la primera vez que bombardea Kiev desde el pasado mes de junio. Las protestas en Irán por la muerte de la joven Mahsa Amini entran en su cuarta semana. Al menos 185 personas han perdido la vida en una sangrienta represión. El ecologista Alexander Van der Bellen es reelegido como presidente de Austria. Arrasa en la primera vuelta sin fuertes adversarios y con el apoyo de la mayoría de los partidos. El devastador paso de la tormenta tropical Julia deja varios muertos y cientos de hogares afectados en países de Centroamérica y Colombia. La región pide ayuda internacional. La alarma antiaérea suena en toda Ucrania y es que el ejército ruso ha realizado bombardeos en varias ciudades del país. Esta es la primera vez que la capital ucraniana es bombardeada desde el pasado mes de junio. Según el asesor jefe del Ministerio del Interior, al menos 8 personas han muerto y otras 24 están heridas tras el primer bombardeo en Kiev. El ejército ucraniano ha informado de que Rusia ha lanzado 75 misiles, de los cuales 41 han sido derribados por las defensas antiaéreas. Además, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha informado de que parte de los bombardeos rusos están dirigidos contra las infraestructuras energéticas de Ucrania mediante el uso de drones iraníes. Los medios ucranianos también informan de varias explosiones por misiles en la ciudad de Dnipro, así como de ataques contra Yitomir cerca de Kiev, Melnitsky al este en la orilla del río Bug y Ternópil cerca del río Seret. Este bombardeo por todo el país surge después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, responsabilizara a Ucrania y calificara de acto terrorista la explosión en el puente de Crimea. El sábado pasado, la fuerte explosión de un camión causó el incendio de 7 tanques de combustible de un tren y dañó parte del puente que une Rusia con la península ocupada desde 2014. El jefe del comité de investigación ruso asegura que ya han establecido la ruta del camión, por lo que sospecha que equipos especiales de Ucrania actuaron con la ayuda de ciudadanos rusos y otros países. Esta ofensiva también se produce en medio del avance de Ucrania, que ha reconquistado grandes terrenos tanto en el sur como en el noroeste del país. Cantos patrióticos en las entrañas de Kiev para alejar el miedo a los bombardeos rusos. Mientras miles de personas se refugiaban en el metro y algunos niños cantaban el himno nacional, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigía a la nación con rostro compungido. La mañana es difícil. Nos enfrentamos a terroristas y con docenas de misiles iraníes. Tienen 2 objetivos: las instalaciones energéticas en todo el país, porque quieren el pánico y el caos. El segundo objetivo es la gente. Este momento y estos objetivos fueron especialmente elegidos para causar el mayor daño posible. Recuerden siempre, Ucrania estaba aquí antes de que apareciera este enemigo. Ucrania estará aquí después de él. Zelensky ha pedido a la población que no abandone los refugios en una jornada de pesadilla en la que Rusia ha lanzado decenas de misiles y drones suicidas contra varias ciudades ucranianas.
El presidente ruso Vladimir Putin confirma lo que ya se deducía. Los bombardeos masivos que Ucrania está sufriendo este lunes son la respuesta al ataque contra el puente de Kerch, el único punto de unión entre la península de Crimea, anexionada de forma ilegal por Moscú, y Rusia. Putin ha hablado durante una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional. El régimen de Kiev con sus acciones se ha puesto realmente al mismo nivel que las formaciones terroristas internacionales, que los grupos más odiosos. Dejar sin respuesta crímenes de este tipo es simplemente imposible. Esta mañana, a propuesta del Ministerio de Defensa y según el plan del Estado Mayor de Rusia, se ha llevado a cabo un ataque masivo con armas de precisión contra instalaciones aéreas, marítimas y terrestres para la energía, el mando militar y las comunicaciones de Ucrania. Si los ataques terroristas continúan en nuestro territorio, las respuestas de Rusia serán duras. Putin ha añadido que la escala de los ataques se corresponderá con el nivel de las amenazas contra Rusia. Además del valor estratégico para el suministro de las fuerzas invasoras de Crimea, el puente de Kerch tiene un alto significado personal para el mandatario, que lo encargó antes de la anexión del territorio. Exiliados en Letonia desde la invasión de Ucrania, los medios de comunicación independientes rusos se han propuesto seguir informando a millones de sus compatriotas. Unos 300 periodistas rusos se han trasladado al país báltico desde febrero, como hizo la web de noticias independiente Medusa en 2014. Allí está Novaya Gazeta Europa. Habla su redactor jefe Kirill Martynov. No se puede ser periodista si el gobierno dice que no se mire allí, que se finja que no hay guerra. No podemos ser periodistas en esta situación, así que creo que la única forma de que el periodismo siga existiendo en el país es que estos medios abandonen el país y trabajen desde el extranjero con algunas redes de reporteros en la sombra, gente que trabaja en una situación muy arriesgada, dice. Los que controlan la información controlan la situación, dice Tihon Zatsko, editor jefe del canal de televisión independiente rusa Doch, ahora con sede en Riga. Creo que estas personas de las televisiones rusas son criminales de guerra porque estaban librando esta guerra y estaban animando a la gente a participar en esta guerra, animaban a la gente a odiar. Alentaban a la gente a matar, alentaban a la gente a ir a la muerte, porque les animaban a ir como voluntarios a Ucrania y a ir a que los mataran los soldados ucranianos. Así que creo que estas personas deberían ser procesadas por ello, dice. Moscú intenta bloquear lo que considera sitios de noticias disidentes en línea, pero estos periodistas creen que lo que llaman el telón de acero digital no podrá impedir que los rusos se puedan informar en Internet. En Irán no hay manera de apagar las protestas que incendian las calles de Teherán en la cuarta semana de indignación ante la muerte de la joven Mahsa Amini, fallecida en detención policial por llevar mal puesto el velo. La violenta represión policial a estas protestas habría causado la muerte de al menos 185 personas, entre ellas 19 menores. En un contexto de descontento y revuelta, el informativo nocturno de la televisión estatal iraní fue hackeado para mostrar al líder supremo Ali Khamenei en llamas y con la mira de un fusil sobre su rostro, mientras abajo aparecían fotos de Amini y otras jóvenes que han muerto en las protestas. En Londres, igual que el anterior fin de semana, cientos de personas manifestaron en Trafalgar Square su solidaridad con las protestas que en Irán desafían una sangrienta represión. Como saben, han cortado Internet y la gente de Irán no puede ponerse en contacto con personas de fuera para darles información sobre lo que ocurre. Por eso estamos aquí para ser su voz. Todos los iraníes tienen un problema con este gobierno. Creen que ha llegado el momento de manifestarse contra él, decía esta manifestante. Solidaridad también en Italia al grito de no a la dictadura. Cientos de personas se manifestaron frente a la Embajada de la República Islámica de Irán en Roma en apoyo a las mujeres iraníes que denuncian el poder abusivo de los ayatolás.
Alexander Van der Bellen ha sido reelegido presidente de Austria por otros 6 años al lograr el 54,6% de los votos, en unas elecciones en las que ha concurrido como independiente, pero con el apoyo de 4 de los 5 partidos parlamentarios. Ha bastado una primera vuelta para que el progresista y ecologista de 78 años haya logrado su reelección. Es un poco difícil de explicar, sobre todo a los periodistas. La mayoría del 9 de octubre significa tener más que todos los demás juntos. En eso consiste, dijo Van der Bellen. Asimismo, Van der Bellen consiguió 3 puntos porcentuales más que en las elecciones presidenciales de 2016, cuando derrotó al candidato del partido ultranacionalista FPO. Este año, la extrema derecha consiguió el 19% de los votos, la segunda opción más votada. Es estupendo que haya sido posible en la primera vuelta, aunque como activista verde que le gusta hablar con la gente no habría temido una segunda vuelta. Habría supuesto más tiempo para hablar con la gente y convencerla de nuestras ideas, dijo un miembro de campaña del Partido Verde. El conservador Partido Popular y los Verdes, que forman el Ejecutivo, el socialdemócrata SPO, líder de la oposición, y el liberal NEOS han respaldado a Van der Bellen. Esos partidos han considerado que la victoria del presidente da continuidad y estabilidad al país en un momento de incertidumbre por la situación económica y la invasión rusa de Ucrania. En España, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, cumple la advertencia que hizo hace un mes y renuncia al cargo. Esto lo hace al no alcanzarse un acuerdo para la renovación del órgano de los jueces, que lleva 4 años en funciones. Perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que no puedo evitar, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad y sería además contraria a mi propia conciencia profesional, por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable. El Consejo General del Poder Judicial se renueva en su totalidad cada 5 años y son los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado los que deben adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo. Por este motivo, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el principal líder de la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, están obligados a buscar una solución. Esta renuncia pone de manifiesto la situación crítica del Poder Judicial en España, cuya labor lleva 4 años siendo retrasada e incluso paralizada por la falta de la renovación del órgano. Gran fiesta de la ultraderecha en Madrid. Su líder en España, Santiago Abascal, se ha rodeado de sus grandes aliados internacionales, desde Donald Trump a Víctor Orbán, que aparecieron a través de una pantalla agradeciendo su labor al líder de Vox. Presente en el escenario estuvo el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki. El foco estuvo en la extraordinaria victoria de Hermanos de Italia, cuya líder también envió un mensaje. La situación es grave y están llevando a las naciones y están llevando a España al borde del abismo. El expolio fiscal aumenta a la vez que disminuye el poder adquisitivo de las familias. Los sueldos no alcanzan muchas veces para pagar los productos más básicos. Los trabajos cada vez son más precarios y más escasos por la competencia desleal de productos que vienen de fuera y que no respetan la misma legislación que nosotros. Una Europa pragmática que, por ejemplo, persiga la transición medioambiental sin destruir su tejido productivo y entregándose de pies y manos a China, que acoge a los que llegan de otros países legalmente para trabajar y defiende con fuerza sus fronteras exteriores de la inmigración ilegal, que invierte en la natalidad y defiende la libertad educativa y el papel social de la familia. Tras un sábado de actuaciones musicales con letras fascistas, el domingo Vox presentó su programa político señalando al feminismo, los inmigrantes y a Europa. El acto, repleto de banderas y elogios a los tópicos castizos, trataba de desviar las miradas del cisma que atraviesa el partido. ¡Nos vamos a Madrid! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Madrid! 83 años y 300 kilómetros a pie es la hazaña de María Luisa Oñate para luchar por unas pensiones dignas. La jubilada se acompaña de otros 21 pensionistas para marchar desde Valencia, en el este de España, hasta la capital, Madrid. Una aventura, según lo definen, para exigir salarios y pensiones dignas frente al desmantelamiento del sistema público.
es un reclamo y un ejemplo para aquellos que no se mueven. Si no te mueves, si no lloras, no mamas. Hay que gritar y patalear mucho para que te den. Luisa nos cuenta que no le gusta nada caminar, sin embargo hace entre 20 y 30 kilómetros al día con un calor infernal. La edad media del grupo roza los 72 años, pero no les desaniman los 6 días de caminata que todavía les quedan para llegar a su destino. Queremos hacer consciente a toda la población de la necesidad de seguir luchando y continuar ante los grandes ataques que está sufriendo el sistema público de pensiones. En contra, fundamentalmente en esta ocasión, estamos por la subida con el IPC acumulado tanto de las pensiones como de salarios, porque con salarios de miseria, pensiones de miseria. Los manifestantes recuerdan que la mayoría de los pensionistas españoles no llega a cobrar 900 euros y en el caso de las mujeres la cifra se reduce un tercio. Madrid les espera el próximo sábado 15 de octubre para hacerse oír alto y claro en la gran manifestación convocada contra la pérdida del estado de bienestar. La carestía de la vida y el malestar social crecen a la par en Alemania. Aquí en Berlín mucha gente va a hacer la compra a la vecina Polonia, donde la cesta de la compra cuesta la mitad de precio que en Alemania. Eso es lo que hace Sasa para poder ahorrar algo y afrontar otros gastos. La electricidad se ha encarecido, no tenemos gas. Nos calentamos con aceite, pero eso también se ha encarecido. Ya antes no hacía otra cosa que contar el dinero, pero conseguí administrarme. Ahora me causan noches de insomnio. Siempre tenemos que pedir ayuda a alguien porque el banco de alimentos no puede atender a tanta gente, dice. El enfado de Sasa no la ha llevado a unirse a la manifestación contra el gobierno convocada el sábado por el partido Alternativa por Alemania, pero otros miles sí han ido. Los precios se han multiplicado por 3 o 4. El coste de la vida, el combustible, todo es más caro. Por eso nos manifestamos contra el gobierno. Nosotros, la clase media, somos cada vez más pobres. ¿Por qué tenemos que congelarnos? ¿Para quién? Me fastidia. En Berlín, AfD consiguió capitalizar el descontento, aunque a escala del país no sea muy relevante. El partido de extrema derecha intentará perfilarse como defensor de los que no pueden hacer frente a la inflación, que se ha acelerado en septiembre para rondar el 10%. La tormenta tropical Julia llega al Pacífico tras cruzar Nicaragua y dejar importantes daños materiales a su paso. Su efecto devastador se ha sentido en buena parte de Centroamérica, el sur de México y el norte de Colombia. Él arrasó con todos los árboles, todos los palos de banano y estos árboles que estaban a la orilla de la calle, los botó. Las inundaciones, deslizamientos y lluvias torrenciales producidos por Julia dejan a cientos de personas sin casa y varios fallecidos. El gobierno de Honduras ha reportado al menos 3 víctimas mortales y, al igual que Nicaragua y Guatemala, ha suspendido las clases este lunes para evitar mayores tragedias. En Colombia, el presidente Gustavo Petro visitó la isla de San Andrés para evaluar los daños y destacó la importancia de implementar un operativo de emergencia porque tormentas como Julia, según el mandatario, serán recurrentes. Tienen que lograr un protocolo que toda la población pueda aprender y practicar cada vez que tenemos un evento de estos, porque va a venir más y más y hay que saber convivir con ellos. Julia, degradado a tormenta tropical tras tocar tierra este domingo en Nicaragua como huracán de categoría 1, sigue amenazando con causar más estragos, a pesar de que su fuerza irá disminuyendo en los próximos días. Centroamérica, una de las zonas del mundo más vulnerables a la crisis climática y que ahora soporta los embates de la tormenta Julia, ha pedido este domingo a la comunidad internacional una ayuda económica para implementar acciones de prevención y adaptación. Al menos 25 muertos y más de 50 desaparecidos en Venezuela como consecuencia de un desprendimiento de tierras provocado por las lluvias registradas en la localidad de Tejerías, en Aragua, en el centro del país. Se trata de una de las zonas en las que se están produciendo fuertes precipitaciones desde hace 2 semanas. Según testigos presenciales, la mayoría de las víctimas mortales fallecieron al ser arrastradas sus casas o sus vehículos por la corriente.
Tejerías es una población de unos 50.000 habitantes situada al suroeste de Caracas. Hasta la fecha son 45 las personas muertas en Venezuela desde el inicio de este episodio generalizado de lluvias torrenciales. Con un tablero de ajedrez hecho a mano, Juan Copa, dueño de una pequeña tienda de artículos de escritorio en El Alto, en Bolivia, aleja a los jóvenes del teléfono móvil y les enseña a pensar. Es gracias al juego, que exige reflexión y estrategia y con el que mantiene a los niños entretenidos y lejos de peligros hasta que sus padres pueden acudir a recogerlos después de la escuela. Lo que yo pienso que he conseguido con ellos es que también tengan una conducta más sensata, que sean jóvenes que realmente puedan ellos habituarse a pensar y a desarrollar cualquier cosa que hagan, que no sea precipitado. Lo más difícil es perder, porque cuando pierdo yo a veces me enojo, después a veces no quiero jugar. El ejercicio ayuda a entrenar la mente de los jóvenes y sus padres ya han notado los cambios. Les ayuda mucho. Desde que ya empezaron a jugar ya tienen un poquito más de agilidad, ya analizan un poco más las cosas. La iniciativa callejera se ha celebrado en este barrio de clase trabajadora y población mayoritariamente aymara. Copa confía en dejar un legado y que alguno de los chicos a los que enseña siga su camino cuando él ya no esté. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Si quieren ver cómo evolucionan las noticias que acabamos de ofrecerles, saben que pueden hacerlo en nuestro canal de televisión, en nuestra página web y en YouTube y el resto de las redes sociales. Les dejamos con nuestro No Comment, que nos lleva hasta Madrid, en España. Comienzan los actos previstos para la fiesta nacional el 12 de octubre en su formulación actual, que conmemora la proyección lingüística y cultural de España más allá de las fronteras europeas. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.